Habíamos quedado de que después de que el Imperio Romano había tomado, digamos, la parte más importante de Europa y la Mesopotamia asiática, eh, tuvo problemitas, ¿sí? Los colores del mapa tienen que ver con las épocas en que fue agrandándose el Imperio Romano, ¿sí? Eh, Tuvo problemitas, básicamente problemas económicos. Ese lugarcito donde está el ratón es justo un lugar bastante clave, que fue lo que determinó que cuando empezó a tener problemas el Imperio Romano, decidieran dividirlo en dos partes. Teodosio I, 395, decide dividir el Imperio Romano en Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. Le da un imperio a cada uno de sus hijos. ¿Por qué esa decisión? Bueno, básicamente porque estaban teniendo grandes problemas económicos. El Imperio Romano de Occidente producía muy poco. Los romanos tenían unos gastos impresionantes en ejército, básicamente en ejército. ¿Por qué? Y porque todo lo que habían conquistado lo sostenían por la fuerza. Nunca había sido una conquista cultural, sino una imposición cultural, una imposición social en todos los lugares a donde iban a conquistar, y por lo tanto siempre tenía que haber ejército ahí controlando. Y continuamente guerras con los que se resistían y todo lo demás. A ese ejército había que pagarle. Entonces, te demandaba mucha guita. El Imperio Romano de Occidente no tenía mucha entrada de guita. Y básicamente el Imperio Romano de Occidente es donde estaba Roma. O sea, la parte administrativa estaba dando pérdidas. Y el Imperio Romano de Oriente tenía otra economía totalmente diferente, porque ese lugarcito que marqué con el ratón es justo un pasaje que hay entre Mar Negro y Mar Mediterráneo. ¿Qué significaba? Que todo lo que hoy sería Rusia y China podían comerciar, traerlo a esta zona y a partir de que llegaba, entrar en todo un comercio marítimo por el mar Mediterráneo en barco, que era mucho más fácil por la época que andarlos llevando en mulas, en camellos, en carretas que se encajaban por todos lados, con los caminos deplorables y todo lo demás. Entonces, el comercio marítimo en ese momento era, si tenías posibilidad de comercio marítimo, era como la salvación. O sea, meto todo dentro de un barco y listo. Y la carretera es lisita. Este, sobre todo porque cuando tenés mares cerrados como el Mediterráneo, no tenés problemas de tifones y cosas así muy complejas. Los hay, son menores. Eh, Así que esta zona era el lugar donde se había constituido como una especie de aduana del comercio. Y sin laburar nada, sacaban mucha plata. Entonces, eso que era Bizancio, que después, a partir de que se divide en el Imperio Romano de Oriente, pasa a llamarse Constantinopla en honor a Constantino I y bla, 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 era como un lugar de mucha producción de riqueza. Una de las razones por la que lo divide es esa, económica. Tenías un ejército que ya te estaba desertando porque no recibían los sueldos, porque necesitaban seguir comiendo, entonces empezaban a saquear a los propios poblados que tenían que conquistar y que actuar como representantes del Imperio Romano, entonces pasaban a ser saqueadores, se rebelaban al propio imperio, todos los líos. El problema económico y los soldados eran casi dos patas del mismo problema. Y el otro problema, el crecimiento de la fe cristiana. Los romanos tenían, y por eso quería saber que habían visto la película, tenían sus 12 dioses, pero 12 dioses, si lo decimos en esta época, eran 12 dioses de la casta.
Porque, porque a esos 12 dioses los conformabas si le presentabas ofrendas. Y si las ofrendas no tenían un valor muy importante, a vos el dios no te escuchaba. Entonces, ¿quiénes tenían fortuna a la hora de hacerle un pedido a los dioses? ¿Quiénes recibían la fortuna? ¿Quiénes eran afortunados a la hora de hacerle peticiones a los dioses? En general los ricos, o sea, los que tenían muchos campos en explotación, muchas cabezas de ganados, o sea, los que tenían muchas cápitas, cabezas de ganado, o sea, los que tenían mucho capital. Entonces, uno que tiene mucho capital es muy afortunado. ¿Sí? Reafirmo estas palabras porque digo, así es como nos ha llegado en el idioma castellano esta cosa de decir qué es ser capitalista. Era alguien rico porque tenía muchas cabezas de ganado. Y el tema de ser afortunado era porque te daban bolilla a los dioses. Entonces, después vos pasaste a relacionar tener fortuna con tener guita. ¿Qué pasaba con el otro dios? O sea, en vez de 12 dioses que le tengo que dar un tributo a aquel y no tengo ni para comer, le tengo que dar otro tributo a aquel para no sé qué otra cosa y a aquel otro para otra cosa, ahora vos resulta que te apareció un dios que me simplifica todo en uno y que además no pide tributos. Y que además el discurso que viene, que se baja con ese Dios, es solo los pobres entrarán en el reino de los cielos. Es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos a que un camello pase por el ojo de una aguja. El ojo de la aguja no es la aguja de coser. El ojo de la aguja le llamaban a las callecitas que tenían los mercaderes, callecitas muy chiquititas de 2 metros, 3 metros, que tenían puestitos de este lado, puestitos de este otro, y te quedaba un espacicito para que los clientes pasaran entre medio. Y entonces era un amontonamiento de gente. Si vos mandabas un camello por ahí, era un desastre. Entonces, por eso esta alegoría de pasar, que un camello pase por el ojo de una aguja. Pero digo, de hecho, la prédica con ese Dios era esa. O sea, tenías más posibilidades de éxito si eras pobre que el rico. Y además no tenías que hacer ofrenda. Entre los esclavos, entre los siervos, entre todos los que tenían pocos recursos, eso prendió como loco. Y la verdad es que los romanos, ciudadanos con riquezas y qué sé yo, era poquitito. Eran poquititos, era un 10% de la población. O sea, de golpe se encontraron con que el 90% de la población estaban adorando a otros dioses y a otro dios, y no le hablaras mal de ese dios porque iba a haber problemas. Digo, por eso recurro a que, a que hagan referencia a la película que vieron. De vos tener una diferenciación de clases de ciudadanos, 10%, 90% no sos nada, a que te diga a ese 90%, no, mira, vos sos igual que los otros, ups, ¿sí? Hoy le dirían populista, pero, pero digo, pero bueno, digo, entonces, el otro conflicto que tenía es un conflicto de guerras civiles en las calles, que también lo tenías que solucionar. La situación de dividir es que la solución que vos podías traer para esta zona era diferente que para aquella, en lo religioso. Acá vos plantear que tenías mucha conexión con el mundo árabe, plantear un solo Dios y plantear toda una mística alrededor de ese solo Dios, prendía re fácil. Y de hecho pasó eso. El imperio bizantino, que es el nombre que le quedó después al imperio romano de Oriente, plantó alrededor del Mediterráneo iglesias, 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 unificó el idioma, unificó los rituales, unificó todo. Entonces creó una cultura única que no habían hecho los romanos originariamente, los puso a todos del mismo lado y además con una economía floreciente porque les entraba guita por el comercio. Tenían flota marítima, tenían la posibilidad de cobrar impuestos para cualquiera que quisiera comerciar, todo solucionado. El imperio romano de Occidente, desastre.
Y en ese desastre que no pudieron resolver, fue donde aprovecharon vikingos, ostrogodos, visigodos y todos los pequeños poblados. A ver, no era una invasión de las legiones romanas, que eran todos los soldados con los mismos uniformes, bajo el mismo mando. Estos eran pueblos de 200 personas, 500 y nada más. Pero necesitaban lugares donde sembrar. Morfi necesitaban. Entonces bajaban donde encontraban oposición y bueno, peleaban con los del lugar y qué sé yo, que además tenía soldados que ya habían pasado a ser furtiviadores porque ya Roma no les pagaba el sueldo. Entonces era una pelea zonal y se instalaban. Otra pelea zonal de otro grupo y se instalaban. ¿Se instalaban qué? A tratar de cultivar las tierras y criar ganado, que era lo que no podían hacer en el medio del hielo. Entonces empiezan a desarrollar un modelo de organización política alrededor de esa idea. Y es, la tierra es para explotarla. Es toda del jefe del clan, pero yo te la puedo prestar, alquilar, diríamos hoy, a cambio de unos impuestos, y vos producís. Y aquel otro produce, y aquel otro produce. ¿Quiénes están a cargo de esas zonas de tierra, esos feudos? Y bueno, en general, mis parientes, mi grupo, mi clan. Después se pasarían a llamar los nobles. Y cuando yo quiero extender el feudo, quiero llegar a lugares más alejados, bueno, los jefes del ejército que voy formando, de los jefes del ejército saco alguno que tenga un poco de luces, que sea más o menos avivado, que tenga capacidad de dirigir ejército y todo lo demás, lo nombro caballero, lo elevo de rango y te entrego un feudo que todavía está ocupado por mis enemigos. O sea, andá, matate, y si lo ganás, si lo invadís, ese feudo lo dirigís vos y me pasás los impuestos. Entonces, empezó de a poco, de ser más o menos como nuestros viejos fortines, acá, digamos, unas empalizadas y nada más, porque uno tiene la idea de feudo y castillos de roca y todo lo demás. Eso fue ya sobre la última etapa de la Edad Antigua, perdón, de la Edad Media. ¿Sí? Esto va a ocurrir durante la Edad Media. La Edad Antigua es, cae Roma. Todo esto que les estoy contando de la llegada de los feudos, qué sé yo, ya es lo que se llama Edad Media, porque cambia el sistema de organización de las sociedades. Así que, digo, empiezan las luchas en la primera etapa de la Edad Media, la Alta Edad Media, empiezan las luchas entre feudos para ver con qué tierras me quedo, porque cuanto más tierras tengan, mejor te va a ir en el negocio. Todo esto, claro, todo esto estaba cubierto por esclavos y siervos de los romanos, que eran cristianos. O sea, la iglesia como estructura estaba en toda Europa, en la clase baja. A la clase alta la hicieron boleta porque de lo contrario no podían invadir. Pero la clase baja era cristiana. Ahora vos venís con poca gente desde el norte, está bien, con todos tus dioses de la naturaleza, con Torque. Alguna chica por ahí va a decir, ¿por qué no lo dejaron a Torque? Después de haber visto la película. Pero con los elfos, los gnomos, las hadas, todos los seres espirituales de los bosques y toda esa cultura que venía del nórdica, pero claro, te encontrás con que todo el resto de la población tiene otra postura. Entre más rápido que lento, fueron terminando por conquistar, digamos, la posición ideológica de qué dioses seguir, ¿no? Hubo cosas muy lentas como por ejemplo Inglaterra. ¿Sí? Inglaterra lo tuvo a Merlín hasta bien entrada la Edad Media. Y Merlín venía de toda la cultura nórdica. Después se convirtió en el cristiano. Pero claro, pero además tiene que ver con una cuestión política, más que religiosa. O sea, si vos tenés un pueblo para controlar o para dirigir o lo que sea, y todo el pueblo tiene
una mentalidad muy aferrada y vos tenés la contraria, en general tenés grandes problemas. Casi todos los feudos lo que hicieron fue acuerdos con los curas cristianos para que controlaran al pueblo. Entonces yo necesito usar menos ejército porque los mantenés ideológicamente afines, ¿sí? Yo me convierto al cristianismo, me importa un pepino porque yo soy político, entonces, pero me convierto al cristianismo y va todo bien. Y después, entre telones, la madre de las discusiones y los problemas y las guitas que se pasaban para dejar que se pudiera hacer algo en contra de la religión o para que la religión avanzara sobre algunas posiciones de la religión. Eh, la estructura jerárquica de la iglesia, ¿sí? Porque digo, no mezclemos eso con la fe, que es otra historia, ¿sí? Así que digo, bueno, pero todo eso va a pasar después en la Edad Media, ¿sí? Habíamos dicho cómo se habían estructurado las clases sociales y quiénes tenían derechos y quiénes no. Esta parte donde están los ciudadanos en realidad está fuera de escala, porque en realidad tendría que ser muy chiquitita en la punta y nada más, por la cantidad de gente que tiene. Y habíamos hablado de que, volviendo a la edad antigua, ¿sí? Porque me fui un poco explicando lo que había sido la invasión y me fui a la edad media, ¿sí? Volviendo a la edad antigua, dijimos, para nuestro interés en qué se desarrolló dentro de la matemática durante esta época, tener claro que hubo como 3 etapas de gran florescencia de la ciencia en general. Una fue la época arcaica, que fue mientras los pueblos que se fueron instalando en Grecia fueron desarrollando más esplendor, más conocimientos y todo lo demás, llega un momento en el que empiezan a ser invadidos y tienen que unificarse en una sola res pública, en una sola cosa pública, en vez de ser muchas polis independientes, unificarse para poder combatir contra el enemigo. En ese momento empieza como un periodo mucho más fuerte desde el punto de vista político, y es lo que llamamos periodo clásico. Los científicos que actúan en el periodo arcaico y los que actúan en el periodo clásico tienen objetivos diferentes porque la sociedad tiene objetivos diferentes, ¿sí? Una cosa es, periodo arcaico, entender la naturaleza, porque mi problema era adaptarme a mi ambiente natural y entonces conseguir más estrategias para poder solucionar problemas. Y en el periodo clásico, mi problema es que ahora yo he hecho crecer tanto a Grecia que ahora tengo una cosmopolis, ¿sí? O sea, ahora la polis es todo el cosmos, todo lo conocido, ¿sí? Y entonces mi problema es un problema básicamente político, es un problema de qué concepto de hombre tengo, qué concepto de ciudadano tengo, qué concepto del bien y el mal tengo, porque de eso se trata pararse políticamente. Bien. ¿Cómo ordeno una sociedad? ¿Con qué criterios? Y cuando digo qué criterios, digo qué posición tengo yo frente a cómo defino un hombre. Un hombre, digo, genérico, ¿no? ¿Cómo defino a un ser humano social? ¿Cómo defino qué es el bien y el mal? ¿Qué es el bienestar? O sea, ¿bienestar es que yo te dé todos los bienes o que estés bien? Entonces, depende cómo definís, qué posicionamiento ideológico tenés de cómo es la sociedad, es cómo vas a gobernar. Y después, cuando empieza a decaer el imperio griego y los invaden los romanos, todo ese periodo hasta que se terminan la época antigua y comienza el feudalismo con la época medieval, a todo ese otro periodo se le llama periodo helénico. ¿Qué tiene de particular ese otro periodo? Bueno,
ya no hay que preocuparse tanto por la cuestión política, porque la cuestión política es como que la manejamos de taquito, porque ya se empezó a achicar la sociedad. Tengo menos desafíos por resolver. Ya a los que tengo por resolver, que son muchos menos, ya los tengo analizados y resueltos. Me invaden los romanos, ya no tomo decisiones políticas. Y entonces lo que vino fue un revival de los científicos tratando de retomar la ciencia que se venía haciendo antes. O bien la del periodo arcaico, y entonces empecé a estudiar las ciencias de la naturaleza, o bien la del periodo clásico, y entonces empezar a estudiar filosofía. Acá, en el periodo helénico, es donde empieza a diferenciarse, por lo menos en las actividades, la ciencia de la naturaleza, la physis, de las ciencias del espíritu, las ciencias de lo bueno y de lo malo, que es la filosofía. ¿Sí? Después le daremos una definición mejor, que no me escuche ningún filósofo diciendo esto. Entonces, habíamos dicho, en ese periodo arcaico o presocrático, antes de Sócrates, aparecen personajes como Tales de Mileto, esto ya lo habíamos comentado, que no solo hace el teorema de Tales, explica el por qué podemos confiar en que el teorema de Tales funciona, porque en realidad era un teorema, era una regla mnemotécnica que venían usando los egipcios. Lo que hace Tales es usar estrategias geométricas para demostrar que las proporcionalidades entre los segmentos de dos rectas paralelas, bla, 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 es correcto, que son proporcionales los segmentos. ¿Cómo llega a encontrar proporcionalidades? Y bueno, recurriendo a las herramientas que te da la geometría. Y las herramientas que te da la geometría, dentro de la geometría tenés elementos, el punto, la recta, el plano, y tenés propiedades que le podés encontrar a esos elementos. Las propiedades que le podés encontrar a esos elementos es que, por ejemplo, dos rectas que se intersectan tengan un ángulo. El ángulo es una propiedad que tienen dos rectas que pueden o no tener otras dos. Entonces, una de las cosas para poder trasladar la idea de que tengan la misma propiedad es que vos puedas determinar que este ángulo es igual a este otro. De dos rectas que se cruzan, se iguala al de otras dos rectas que se cruzan. Una de las cosas que vos vas a necesitar como herramienta en la geometría es poder determinar ángulos. No dije en ningún momento medir ángulos, dije determinar. Otra de las cosas que vas a tener que hacer es poder determinar, por ejemplo, largos de las rectas. Y no dije medir, dije determinar. ¿Por qué? Porque las propiedades geométricas no tienen que ver con los números. Vos, cuando haces geometría, podés poner una escala numérica arbitraria. Podés usar metros, podés usar centímetros, podés usar pulgadas, podés usar varas sumerias como unidad de medida. No me importa, porque cuando yo estoy trabajando con geometría, lo que tengo que encontrar es propiedades matemáticas que van a funcionar en cualquier tipo de unidades que yo esté elaborando. Entonces lo que tengo que encontrar es proporcionalidades en las cosas. Y tengo que poder medir proporcionalidades en los largos. Los griegos trabajaban con regla y compás. Y solamente eso. Más aún, cuando hacían matemática, usaban regla sin graduación y compás sin graduación. No porque no tuvieran ya un sistema sexagesimal de medida de los ángulos y un sistema de medida en ese momento, los griegos creo que usaban la vara griega, una cosa así, que 1,20 m, 1,16 m, no sé. Casi todos los pueblos usaban la vara como unidad de medida porque era un elemento práctico. Vos lo llevabas para arriar ovejas, lo llevabas para ayudarte a caminar por el medio
de las zonas escarpadas y todo lo demás, y además los llevabas para medir las distancias. Pero cambiaba de un pueblo a otro, qué sé yo, los sumerios tenían una de 1,21, los egipcios una de 1,60 y pico, los otros han cambiado de un pueblo al otro. Eh, una digresión, gracias a eso, Newton, 1600, en un estudio que hace, termina afirmando que las pirámides habían sido construidas por los sumerios, porque los tamaños, las medidas de la pirámide coincidían en un número exacto con las varas sumerias y no con las varas egipcias. Sumerias. Publicación de Newton. A ver, con Newton es bastante complejo porque me disgrego de nuevo. Porque Newton tuvo muchos problemas por su época. O sea, él era gay en Inglaterra en el 1600. O sea, imagínense si la reina Isabel en el 2013, estamos hablando de hace 11 años, perdonó al creador de la computadora por ser gay. O sea, seguía siendo en Inglaterra del 2013, no sé, ni siquiera digo pecado, digo un acto irreverente desde el punto de vista estatal. De hecho, lo castraron químicamente. El tipo se termina suicidando. A Turing. Lo volvieron loco. Bueno, digo, imagínense lo que fue en 1600. Bueno, Newton era un tipo ermitaño, no salía de su casa. Se tardó 4 años, después de haberlo escrito, 4 años en publicar la matemática diferencial, o sea, integrales y derivadas que uno se lo atribuye a Newton y a Leibniz, que los produjeron en el mismo momento. Bueno, Newton lo había escrito 4 años antes, pero no lo publicó porque era un renegado con la sociedad con toda su justa razón. Bueno, con las publicaciones de Newton tenés esos problemas, que vos no sabés hasta qué punto, hay cosas que no las publicó, hay cosas que no están del todo fundamentadas. Nada. Así que digo, esto de las pirámides, de vuelta, pinzas. Bueno, pero lo cierto es que una de las cosas más importantes que hace Tales no es precisamente el teorema de Tales, sino empezar a buscar el concepto de una sistematización en las herramientas matemáticas con las que va a hacer demostraciones. Porque si no definimos con exactitud qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden, y por qué se puede y por qué no, empezás a definir cosas abstractas, las cosas abstractas las va a definir alrededor de recta, que es algo perfecto, son puntos alineados e infinitos, y círculos, que es algo perfecto, puntos que distan todos la misma distancia de un punto. Y entonces la geometría se tenía que poder construir sobre esas dos ideas. ¿Por qué? Porque el universo tenía que ser perfecto. El creador del universo es perfecto, su creación tiene que ser perfecta. Por eso es que en la película donde Hipatia plantea este concepto de el Sol en uno de los focos de una elipse, esa idea, nadie que haya pasado por estudiar astronomía antigua o estudiar matemática antigua, la acepta. Porque los griegos no se daban esa concesión. O sea, no podían suponer de que algo del universo funcionara sobre un sistema que no fuera el círculo. La elipse era una imperfección. Entonces, no estaba en la cabeza de ningún egipcio, de ningún griego, ¿sí? El plantear eso. De hecho, no hubo ningún modelo, no apareció en la historia, no hay datos en la historia de ningún modelo que se aparte del modelo circular hasta la Edad Moderna, ¿no? O sea, hasta el 1500 en adelante.
Olvídate de encontrarlo 500 años antes de Cristo, o 400 años después de Cristo como Hipatia. ¿Está bien? Lo cierto es que él esboza propiedades que tienen que ver con, bueno, si yo me doy cuenta de que tengo estas propiedades, las puedo usar para hacer demostraciones. O sea, que ángulos opuestos por el vértice son iguales, que si vos construís un triángulo con dos lados iguales y dos ángulos iguales, el triángulo que formás va a ser igual al anterior. Esas propiedades a él le servían como técnica para operar dentro de la geometría y hacer demostraciones. Habíamos visto a Don Pitágoras, habíamos visto cómo él encuentra un lenguaje que podía entender las simetrías del mundo. Entonces es un lenguaje con el que podías entender a Dios y comunicarte de alguna forma con Dios, crea una ciencia matemática, ciencia religión alrededor de esto. Y así le va. O sea, tenía relativamente pocos adeptos frente a todos los demás adeptos a los 12 dioses del panteón, y de pasada lo queman en la hoguera. Bueno, esto lo estuvimos viendo con videitos y qué sé yo qué, ¿sí? Esta cosa de las proporciones y el sentido común, digo, para mi gusto, muy capa doñateano, porque el sentido común de decir, tiene que haber una proporción exacta en la forma de dividir para que una cosa encaje en la otra y encaje en la otra y encaje en la otra. Que tiene que ver con el criterio de cómo tienen que encajar las cosas para que haya un crecimiento. Porque si no, yo no puedo hacer crecer una hoja más grande sobre una que sea chiquita y que la reviente. Ni tan chiquita como para que deje huecos. Entonces, encontrar la proporción justa para que la más grande encaje en la más chiquita, que encaje en la más chiquita, que encaje en la más chiquita, es una idea re interesante. Digo, a mí no se me hubiera ocurrido, pero me parece re importante esta cosa del número áureo, o número de oro. Y después van a ver que el número de oro vuelve a aparecer, porque estos están haciendo geometría. Su forma de hacer matemática es geometría, porque no pueden recurrir a los números, porque los números son un desastre, son los números griegos, que están basados, son números naturales, sin el cero, representado con las letras griegas, o sea, la A era el 1, el alfa en realidad, beta era el 2, y podías operar contando con los dedos, o sea, no te servían para nada, era solo una representación, pero no podías usar reglas mnemotécnicas ni nada con eso. Usaban de hecho los ábacos, tipos de contadores, hasta el 1200. Así que la herramienta para hacer matemática era la geometría. Una geometría, ya digo, con regla y compás, sin graduaciones. Lo recalco porque después va a aparecer, durante la Edad Media y principios de la moderna, esos dos simbolitos, la regla y el compás, van a volver a aparecer, pero como un símbolo de un elemento de poder. Se los dejo picando así, genero más tensión. La masonería. La masonería. Que no es casual que hayan elegido esos elementos, porque la masonería se va a reconstruir sobre las viejas ideas de los griegos. Bien, empieza la época clásica. Hay un montón para ver de matemáticos de la época, creo que en el apunte les dejé unos cuantos más para que chusmeen, y si alguien quiere más, también les dejé una lista de biografías de matemáticos, de libros con biografías, cada librito con una biografía de un matemático diferente. Digo, si quieren más, avisen que les cuelgo más cosas. Digo, presionen hasta donde quieran. Sí, ya sé, ustedes me van a decir menos, no más. Pero, no, en este sentido. Lo tengo reclara de que ustedes lo que quieren es aprobar la materia. Pum, ¿sí? Pero después está la construcción personal. O sea, después vos necesitas herramientas para pararte frente a los pibes, herramientas para entender el mundo y posicionarte frente al mundo,
Y ahí es donde, cuando ya no están las urgencias de tengo que zafar de todas las materias, recibirme y empezar a laburar, cuando ya esas urgencias las tenés solucionadas, te empiezan a aparecer otras urgencias, que es llenar vacíos. ¿Sí? Entonces digo, no los desechen a esas cosas. Cuando tengas la necesidad y te llegue el momento, bueno, dale. Si yo todavía estoy vivo, me siguen pidiendo libros para esa época. Empieza el momento en que Grecia se empieza a expandir, empieza a ser república, porque intentan invadir los medos y los persas, ¿sí? La película 300, que es la invasión de los medos y los persas, entonces no se lee nada, no importa. Em, las polis se tienen que empezar a unir entre ellas y generar una res pública para poderse defender de los medos y los persas, y a partir de ahí empieza a expandirse con Alejandro Magno y todo eso. Empiezan a aparecer pensadores que empiezan a pensar sobre el ser humano, sobre quién es el otro, qué es actuar bien, qué es tener conceptos sobre las cosas. O sea, dejan un poco, paran la pelota con esto de entender la naturaleza y empiezan a pensar en la cosa más política que tiene que ver la relación entre los seres humanos. Uno de los primeros, y por eso se habla de que es la escuela socrática y se habla de la arcaica como escuela presocrática, uno de los primeros, Sócrates. ¿Es el único? No, había a montones filósofos. Este se destacó, además de que se destacó, fue el que dejó descendencia, digamos, en sus discípulos en Platón. Platón se destacó, junto con otro montón de discípulos de Sócrates, se destacó y dejó descendencia en Aristóteles, que fue uno de los tantos, que como venía de una familia rica y como lo logran encajar como maestro de Alejandro Magno, es el filósofo oficialista. ¿Sí? Digo, o sea, no es que eran los únicos. Tenías un montón de tipos, lo que pasa es que uno, y de hecho podés estudiar otro montón de formas de pensar, estas llegaron como las versiones que más rompieron o que más penetraron en los modelos de forma de pensar del occidente. ¿Qué pensaba don Sócrates? Una de las cosas que pensaba don Sócrates era que el conocimiento no venía del docente al alumno. Es más, la palabra alumno está mal, porque a lumine, sin luz. Sócrates, feo decirle alumno a un alumno, Sócrates decía, el conocimiento está en el estudiante. El docente lo único que tiene que hacer, docente, que es exducire, es hacerle sacar afuera lo que ya tiene. No vengo a enseñar nada, vengo a jorobarte la paciencia para que saques afuera lo que ya sabes. Y entonces, desde ese lugar, Sócrates planteaba, si yo no te puedo enseñar nada, yo no te puedo cobrar por algo que no te estoy enseñando. Segundo, si está dentro tuyo, es señal de que está dentro de todos los demás y que no hay una diferencia entre ricos y pobres, ni entre varones y mujeres, ni entre, bueno, ya lo había hecho Pitágoras, con esto de que en su escuela había mujeres, propio, ¿sí? No hacía diferencia. Eso es lo dramático de los filósofos, que se ponen a pensar, y en las sociedades en general da buenos resultados el que no piensa. ¿Sí? O sea, de hecho, los programas que más rating tienen son Gran Hermano y los programas de Chimento. Este, entonces, entonces digo, ¿cuál es el planteo? El conocimiento está en ustedes, por lo tanto, cuanto más escuchen mis intentos por sacar para afuera, mejor. Entonces yo mis clases las doy en la plaza pública, en el Ágora. Y en el Ágora
Hago cuestionamientos. ¿Para qué? Para que vos saques argumentos de adentro. Y cuando vos saques argumentos de adentro, frente a mis cuestionamientos, yo lo que voy a hacer es volverte a cuestionar. Para que saques otros argumentos. Y cuando saques otros, te voy a volver a cuestionar. Porque el objetivo no es quién gana en el debate. Una discusión entre filósofos no la gana nadie. Cuestiono argumentos. Para que vos argumentes de vuelta. Bueno, y ahí viene la segunda parte. Entonces, ¿qué planteaba él? Planteaba básicamente que la forma de enseñanza es a través de la dialéctica, o sea, del diálogo. ¿Cuál es el diálogo? Te tiro un cuestionamiento, lo argumentás, te argumento en contra para que construyas nuevos argumentos y te vuelvo a argumentar. Y es un diálogo continuo y esa dialéctica es la que genera el aprendizaje. Si yo te doy mis conclusiones, no aprendes nada. Porque lo único que aprendes es a repetir de memoria mis argumentos, mis conclusiones, y no las que tenés adentro. Tu conocimiento es el que vale y ese es el que hay que sacar afuera. Y te tengo que obligar a argumentar para que lo saques. Al método le llamó mayéutica porque su madre era partera y las parteras en griego es mayeuta. Entonces, sacar para afuera, exducire, ¿sí? Educar, tiene que ver con ese sacar para afuera de hacer un parto del conocimiento, ¿no? Una cosa así metafórica de don Sócrates. ¿Qué pasaba con don Sócrates en su época? Los filósofos oficialistas de la época pertenecían a otra corriente. La otra corriente era la que decía, bueno, yo soy filósofo porque me preparé para ser filósofo y tengo el conocimiento. Y por lo tanto, merezco que me paguen por el conocimiento que voy a dar. Totalmente opuesto a lo que decía Sócrates. Y como merezco que me paguen por lo que voy a dar, también me merezco pasarla bien. Porque la esencia, la búsqueda del individuo es disfrutar de la vida. Y entonces, mis servicios van a tener un precio para que yo la pueda pasar bien. Esa corriente, y por lo tanto, termino y completo la idea, entonces, como el objetivo es pasarla bien, yo te voy a dar los servicios que hagan falta para que vos me pagues. Aunque no esté diciendo una verdad, pero tengo la estrategia para argumentártelo. Entonces, esa corriente se llama sofista, amor a la sabiduría, sofis, que termina degenerando en esta cosa de, si me pagás, yo soy un gurka del conocimiento, ¿no? O sea, me vendo por 3 monedas. El sofista por excelencia de esta época es Jaime Durán Barba. Jaime Durán Barba se reconoce como sofista y ha escrito unos libros excelentes de sofismo. Y de hecho, él lo que hace es eso. O sea, dijo, bueno, tengo que vender un producto que es un político y construyo lo que haga falta para vender el producto político. Y lo cobro. ¡Pum! ¿Eh? Básicamente sobre eso, sobre marketing. Marketing político basado en una postura filosófica sofista. Así que digo... Todos en el fondo están con esto de no existe la verdad, no hay nada, digamos. Decime qué, pero sí, el argumento, lo entiendo. Claro, pero guarda, no existe la verdad, no está bueno que se lo generalice en esa forma, es decir, no existe. Pero, a ver, pero una cosa es cuando la ciencia lo dice, que la ciencia lo acota. ¿Por qué? Porque las construcciones que hace la ciencia las da poniendo todo un montón de premisas antes de decir algo. Entonces,
te determina el marco, el contexto, y te dice, en este contexto, la verdad no existe. En este contexto, ¿sí?, analizando estos parámetros, pasa esto. ¿Sí? ¿Qué te está diciendo? La verdad no existe, te lo dice en el sentido de no puedo demostrar todo, el lenguaje me queda corto, los lenguajes me quedan cortos, ¿sí? Y te lo está diciendo pensando en, a través de gente muy argumentadora, como es la comunidad científica, yo puedo llegar a verdades por consenso después de mucha pelea y de argumentar. Eso, ¿sí?, a eso después, teóricamente, se le da el nombre de paradigma. Dejaste de decir verdad para decir paradigma. Cuando vos decís un paradigma, tenés que estar muy bien parado. O sea, no es que decís cualquier cosa. ¿Sí? O sea, yo pienso que... a mí me enervan los programas de discusión política cuando se ponen entre los panelistas a gente que no maneja las cosas. Porque sale con el yo pienso que. A mí no me importa cómo pensás vos, argumentalo. Claro, porque es este concepto de como no existe la verdad, todo vale. Y no es el todo vale. No es lo mismo decir la verdad absoluta no existe a decir todo vale. No me quiero ir de esto. Así que, ¿qué pasa cuando Sócrates confronta con este muchacho? Bueno, esa fotito que ven ahí abajo son las ruinas de la cárcel a donde lo encerraron a Sócrates por corromper con sus ideas a los menores y por enseñar cosas tan locas como que el sol era una esfera incandescente. Y entonces, por decir semejantes cosas sacrílegas para la época y oponerse a todo el panteón de los 12 dioses y todo lo demás, lo condenaron a muerte. Cuenta la leyenda que Sócrates se hace alcanzar, otros dicen que en realidad él había creciendo una planta de cicuta, algunos dicen que se hace alcanzar por amigos una planta de cicuta para comer y envenenarse, otros dicen que al costado de la ventana de la cárcel había una planta de cicuta, la cuestión es que se envenena para no tener que soportar el escarmiento que le daban en una muerte ejemplificadora. ¿Sí? Era más jodido morirse por condena que por envenenamiento. Así que bueno, esta es la cárcel de Don Sócrates. En el medio de eso dejan muchos discípulos. Discípulo de Don Sócrates, Don Platón. Que Platón, cuando Sócrates se muere, dice, bueno, me voy a poner a enseñar yo solo, pero el viejito mucho no sabía, así que yo voy a decir que esto. Y plantea otro esquema. O sea, ahora el alumno con su propia visión de cómo es la naturaleza. Y el tipo dice, no, el conocimiento no está dentro tuyo. Todo lo que escuchaste hasta ahora, perra mentira. Olvídate. El conocimiento no está dentro tuyo. El conocimiento está afuera de todo. Y en realidad, esto que vemos es apenas una ilusión de la verdad que está allá afuera. Y entonces él hace, para que se entienda su idea de cómo es la naturaleza, una especie de cuentito que se conoce como la alegoría de la caverna. ¿Qué plantea? Que en realidad nosotros, los seres humanos, somos esos dos personajes que están abajo en el fondo de la caverna, el de azul y el de verde, que estamos atados en el fondo de la caverna y lo único que podemos ver durante toda nuestra vida es la sombra del jarrón que se refleja. Y que nosotros siempre vivimos percibiendo sombras. Pero como no hemos visto más nada que esa sombra, creemos que es lo único que existe y es la verdad. Es más, si llegamos a escuchar voces, creemos que las voces salieron de esas sombras. Y entonces, Platón va a decir, no, en realidad, lo que nosotros tenemos que saber es que la sabiduría está en la luz que generó esas sombras. Que los objetos existen y que hay una luz que genera esta sombra que nosotros vemos sobre el fondo de la caverna. Que nosotros percibimos
sombras, y que los seres vivos y los objetos, esa artificialidad que genera esto que vemos, están en un plano de realidad por encima. Y que el objetivo ni siquiera es sobre los objetos y los seres vivos que están en un mundo de la caverna, sino llegar a salirse de la caverna e ir al mundo de las ideas. Y ahí, en el mundo de las ideas, finalmente, en el último eslabón del mundo de las ideas, está Dios, que es el generador de la causa de estas ideas. Entonces, el planteo de Platón va a ser, si vos querés adquirir conocimiento, la única forma de llegar al conocimiento es con un lenguaje perfecto, como el de las matemáticas, y a través de la intuición. Corriente platonista de matemáticos actuales, intuicionistas. Llegás a entender que esto que vos estás haciendo acá tiene algún paralelo con lo que existe en la realidad, en el mundo de las ideas de Dios, por intuición. Entonces, la idea de don Platón era esto de tus descubrimientos van a ser por intuición, tenés que llegar allá arriba, ¿sí? A través de un lenguaje extremadamente puro como el de la matemática. Platón tuvo un discípulo y el discípulo dijo lo mismo que había dicho Platón. Este viejo no sabe nada y reformuló la idea. ¿Cuál es el detalle de don Aristóteles? Aristóteles fue discípulo durante 20 años de Platón. Cuando se muere, yo creo que fue un poco por despecho, cuando se muere, el que queda como seguidor de la escuela platónica es el sobrino de Platón. Y a él, que era su mejor alumno, el elegido, lo dejan pagando. Pero bueno, era un tipo que venía de una familia de guita y pone su propia escuela. ¿Sí? La cosa es que, bueno, define las ciencias teóricas en matemática, que es la ciencia pura de las ideas, la física, que es la ciencia de la naturaleza, y la teología o filosofía primera, que es la de estudiar, entender a Dios. ¿Sí? Y después hay toda una parte que no encaja dentro de este esquema y que por eso se llama metafísica, porque meta es más allá de la física, más allá de lo físico. Y eh, es entender los conceptos de verdad. Y vos decís, que es el tema de discusión que tenemos a cada rato. La verdad no es algo tangible. ¿Cómo lo manejo? No me quiero detener mucho en esta idea. Pero sí me voy a detener porque no hice un PowerPoint seguido a este. Aristóteles, a causa de ese ¿cómo vamos a hacer para decir que una cosa es verdadera o no es verdadera? Porque es el mayor de los problemas. El mayor de los problemas es, yo puedo decir cualquier disparate o cualquier genialidad, ¿qué es lo que me permite dilucidar entre genialidad y disparate? ¿Cómo establezco lo verdadero de lo falso? Y esto, para mí, es, entre todas las cosas que hizo Aristóteles, entre ellas algunas burradas machistas, Aristóteles, este que yo les comentaba la otra vez, el que en sus libros explicaba la naturaleza y a las mujeres las comparaba con yegua, por eso les llega esos piropos hasta esta época. Lo digo irónicamente, se entiende, ¿no? Pero es cierto, digo, hasta hace algún tiempo, espero que ahora ya no esté pasando tanto, pero hasta hace algún tiempo pasaba por una obra en construcción y ese era el piropo que se le iba a una mujer. Para mí, digamos, el salto intelectual que produce Aristóteles es ese, la forma. Ni siquiera la lógica, la forma. Me explico. Uno conoce cuando decís lógica, vos decís, sí, lógica es eso, si A, entonces B, y si B, entonces C, entonces si A, entonces C. Esta transitividad, ¿no? Que si yo sé que cuando se cumple A, se cumple B, y cuando se cumple B, se cumple C, entonces cada vez que se cumple A, se cumple C. ¿Sí? Eso es la lógica
que descubre Aristóteles, o que formula Aristóteles, que después, dentro de la lógica, va a empezar a llamarse silogismos, método de silogismos. ¿Sí? Si A, entonces. ¿No? Este modelo de silogismo queda desde el 400 antes de Cristo de don Aristóteles hasta el 1920, pongamos 1890, vamos a ser menos arriesgados, 1890 de nuestra era, o sea, se pasaron 2000 y pico de años con toda la comunidad científica diciendo, esta es la lógica. En el 1900, cuando la matemática se empieza a ver en aprietos, en esto de decir, ¿qué estamos afirmando? ¿Cómo puedo decir que el lenguaje que yo tengo dentro de la matemática es verdadero? Que el uno existe. Todo esto que estábamos discutiendo recién. Aparece un muchacho, Frege, un alemán, que dice, tengo que encontrar alguna lógica que me permita hablar sobre la matemática. ¡Pum! Se rompió todo. Porque el tipo construye la lógica que están usando ustedes en fundamento de matemática y construye la posibilidad de construir todo otro millonazo de lógicas diferentes. Donde lo de Aristóteles quedó en el conjunto universal de la lógica como un puntito y nada más. Nos pasamos 2000 años creyendo que ese silogismo, si ocurre A, entonces ocurre B, si ocurre B, entonces ocurre C, entonces cada vez que ocurre A, ocurre C, creyendo que eso era la lógica. Y hoy tenemos 1000 variedades de lógicas. Lógica difusa, que es la que justifica las estadísticas. O sea, cuando vos decís, me dio dentro de una campana de Gauss tales valores, o de una distribución de la que quieras, vos decís, el individuo, ¿en cuál de los dos conjuntos está? No sé, yo tengo la campana. Entonces, el individuo está en un porcentaje dentro de este conjunto y en otro porcentaje dentro de este otro conjunto. Y no son conjuntos que tengan una intersección. Esta es una opinión y esta es otra. Y tenés que los individuos teóricos que vos construís están acá en un porcentaje y acá en otro porcentaje. Entonces, ¿cómo analizás lógicamente a ese individuo que tiene dos posiciones a la vez? El individuo teórico. Bueno, necesitas laburarlo con una lógica que no sea de verdaderos y falsos. Porque un verdadero y falso te posiciona dentro de uno de los dos conjuntos. Entonces, aparece una lógica difusa, por ejemplo. Aparecen lógicas de trivalente, verdadero, falso y más o menos. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, para construir las computadoras neuronales, vos ya tenés que estar laburando con una lógica que incluye no solo el verdadero y falso, sino el random. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas se conectan random, al azar. Y por eso es que nos aparecen algunas ideas iluminadas que salen de ningún razonamiento. O ideas muy estúpidas, o ideas muy brillantes, o lo que sea, pero que no están justificadas. Y vos decís, ¿de dónde la sacó el cerebro? Así que digo, si bien don Aristóteles encuentra esta forma de la lógica, que es la de los silogismos, lo más brillante de Aristóteles no es el silogismo en sí mismo. ¿Cuánto nos queda antes de que me... 5 minutos. No es el silogismo en sí mismo. Lo más brillante es darse cuenta de la forma. De que hay proposiciones que son dignas de ser analizadas lógicamente y otras no. Entonces, si vos podés tener una proposición de si A, entonces B, las cosas que puedas decir a través de proposiciones, o sea, las que tengan esa forma, por eso jorobo con lo de forma, van a poder ser analizadas, procesadas a través de la lógica. Y podés llegar a conclusiones de verdad o falsedad. Esa argumentación, la de construir formas en el lenguaje,
sí se mantiene en toda la lógica. Por eso es que digo, lo brillante para mí no es el silogismo en sí, que después te vas a encontrar con que podés hacer 1000 cosas más dentro de la lógica, tener la lógica booleana para las computadoras, con números binarios, o con verdaderos y falsos y los vas intercalando. Tenés qué sé yo, la lógica de 3 valores, tenés, ¿sí? 1000 cosas para hacer dentro de la lógica. Pero necesitas que tu frase, la afirmación que hagas, tenga una forma, porque si no, no es evaluable. Y eso es lo brillante, porque en el medio de esta época, donde cualquiera hablaba, donde te aparecían los sofistas diciendo cualquier sanata, lo que sea, el cortar blanco sobre negro y decir, no, pará, esto es argumentable si tiene esta estructura, si yo puedo llegar de acá a acá, una forma de análisis de las afirmaciones. Que después lo vamos a ver cuando miremos la Edad Media, ¿sí? Cuando vemos la Edad Media, esta forma aristotélica, cuando la toma la Iglesia en la escolástica, va a dar pie para que después, en la Edad Moderna, no durante la escolástica, pero durante la Edad Moderna, aparezcan todos los métodos de demostración de la matemática. Todo lo que nosotros usamos para hacer la demostración de teoremitas, son en realidad elaborar la lógica de Aristóteles. Entonces, para nosotros este tipo, dentro de lo que es el álgebra y el análisis, no la geometría, o por lo menos no la geometría descriptiva, ¿sí? Porque la geometría algebraica sí, este tipo es como que es un parteagua y te da herramientas para decir, empiezo a hacer álgebra y análisis fundamentado. Puedo hacer demostraciones con números. ¿Sí? No va a ocurrir durante la Edad Media, pese a que van a tener las herramientas del lenguaje lógico, no van a ocurrir porque vas a necesitar que aparezcan los números indoarábigos, que van a aparecer como en el 1200, junto con una álgebra que se crea en Arabia, no en Europa. Europa no desarrolló la matemática, o por lo menos no la creó a la matemática numérica. Mucho tiene que ver con que cuando los romanos adoptan la fe cristiana, todos estos, con esas argumentaciones, se tienen que rajar. Y todos estos, los filósofos griegos, se van al único lugar donde le daban importancia a la ciencia, los romanos no, los romanos era el gladius y solo el gladius, la espada, eran muy brutitos los muchachos. Los árabes y los turcos se suman en el 1300, le daban mucha importancia porque ellos consideraban que era fundamental entenderlo a Dios. Entonces, todo aportaba, que la ciencia dijera cosas, aportaba. Entonces, nada, encuentran un lugar, digamos, donde no lo joroban y van a parar ahí. Entre eso, más que los turcos toman de la India, toman de China, qué sé yo, construyen un paquete teórico que cuando llega a Europa explota. Explota porque encuentra a Europa en otra situación sociopolítica. ¿Sí? Cortamos acá.